Bajo el título El amor también juzga, vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Parece una contradicción el título con el versículo, ¿no? Porque el versículo dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, y el título del mensaje es: el amor también juzga. Así que vamos a intentar pues interpretar ese texto. Uno de los textos quizá más mal interpretados de las Escrituras y más utilizados de modo erróneo, ¿no? De modo equivocado, contra aquellas personas o aquellos creyentes que quieren y emiten opiniones morales y doctrinales respecto a acciones, pensamientos o comportamientos de diferentes personas o instituciones. Es decir, cuando un creyente, cuando alguien dice algo al respecto de cualquier cosa, como que apuntando un fallo o un problema, se acusa y se dice: mira, no debéis juzgar. El Señor nos dijo que no debemos juzgar a nadie. Así que veremos que muchas veces el problema de esas malas interpretaciones de ese texto es que se quedan muchas veces en el versículo 1 y no siguen en adelante en el texto para comprender el contexto de ese pasaje. Jesús está aquí en el Sermón del Monte hablando a sus discípulos y a toda aquella gente. Había una multitud muy grande allí, y eso forma parte de todo un mensaje, de todo un sermón, ¿no? Y en ese apartado específicamente pues está hablando sobre la cuestión del juicio, cómo debemos juzgar y cómo hacerlo, no de modo hipócrita. Así que vamos a leer los siguientes versículos para ir aprendiendo un poco más sobre lo que Jesús quiere decir con no juzguéis para que no seáis juzgados, cuándo debemos juzgar y etc. El versículo 2 dice: porque con el juicio con lo que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. Así que a partir de ese versículo 2 vemos las cualificaciones del tipo de juicio que Jesús condena. Primero vemos que Jesús enseña la necesidad de conciencia personal al juzgar, porque el que juzga será juzgado de la misma forma en que está juzgando. No dice que no debemos juzgar, sino que está diciendo que de la misma forma que uno juzga, también será juzgado. El versículo 3 y 4 dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la paja de tu ojo, cuando la viga está en tu ojo? Así que, utilizándose ahora de las imágenes de la paja, de la viga en los ojos de uno y de otro, nuevamente Jesús está aquí hablando de la vida de aquel que juzga, cualificando la vida de ese que juzga a un nivel más profundo. Es decir, aquel que juzga debe preocuparse con su juicio, porque él será juzgado en la misma medida en que está juzgando. No es solo que seremos juzgados en lo que estamos juzgando, sino que en la misma medida que lo estamos haciendo, pues lo vamos también a recibir. Así que en aquel momento Jesús estaba condenando una práctica muy común, sobre todo entre los fariseos y los escribas, que juzgaban a todo el pueblo, pero no vivían aquello que estaban diciendo para que los otros vivieran. Entonces, estaba diciendo que ellos mismos estaban condenándose en aquello que estaban juzgando, porque juzgaban la paja en el ojo del otro, pero no tenían en cuenta la viga que estaba en su propio ojo. Aunque los fariseos y los escribas no son mencionados aquí en este texto, pero vemos en los evangelios que eso era una práctica común de los escribas y fariseos. Pero no tenía que ser un escriba y un fariseo para juzgar hipócritamente, podía ser cualquier otra persona. Pero Jesús identifica a esas personas a lo largo del Evangelio, y por eso
llama en otras ocasiones a los fariseos y a los escribas, los maestros de la ley de aquel entonces, pues de hipócritas. ¿Qué es lo que dice Jesús aquí también en el versículo 5? El siguiente versículo, ¿no? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús entonces lanza el último y definidor calificativo de aquellos que están juzgando. Dice, hipócritas. Llama a aquella gente de hipócritas, porque estaban diciendo a los demás lo que tenían que hacer, pero ellos mismos no estaban viviendo la vida y no estaban practicando aquello que estaban enseñando. Juzgaban a los demás en aquellos que ellos mismos se condenaban. Así que dos cosas en ese versículo bastante interesantes. Primero, el mismo Jesús que dijo, no juzguéis, está ahora juzgando. ¿Os dais cuenta? Porque Jesús da una sentencia aquí. Y claramente dice, hipócritas. Es decir, vosotros estáis intentando enseñar a los demás, pero no estáis viviendo. Así que Jesús emite un juicio de valor respecto a aquellas o algunas personas que estaban allí escuchándole a él. El mismo Jesús que dijo en el versículo 1, no juzguéis, está ahora en el versículo 5 diciendo, hipócritas. Y eso es una sentencia, resultado de un juicio previo. Si queremos seguir adelante, versículo 6, Jesús dice, no deis a los perros las perlas, ¿verdad? ¿Cómo sabemos quiénes son los perros y quiénes son las personas dignas de recibir las perlas? Uno tiene que en su juicio saber distinguir uno del otro. Y para eso hay que juzgar un perro y una persona pues que sea digna de recibir una perla. Así que el tema no es que Jesús está enseñando que no debemos juzgar. Entonces, ¿cómo comprender eso en las Escrituras? Si Jesús está diciendo que el problema no es juzgar, entonces, ¿cuál es el problema? El problema entonces es juzgar hipócritamente. Y segundo, Jesús también está aquí mandándonos que ejerzamos juicio. Nos ordena juzgar. Porque en el versículo 5, él dice, hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo y luego podrás ver bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Así que dos cosas. De dos formas, Jesús nos dice que debemos juzgar. Primero, júzgate primero a ti mismo. Y saca la viga de tu ojo. Entonces, el primero a quien tienes que juzgar, y al primero al que yo tengo que juzgar, pues soy yo mismo. Eres tú mismo. Júzgate a ti mismo y saca la viga de tu ojo. Es lo que Jesús está diciendo. Y luego Jesús dice, pues de esa forma verás mejor, y entonces podrás ver la paja en el ojo de tu hermano y podrás sacarla entonces. De igual forma, para ver la paja en el ojo del otro, tienes que juzgar. Entonces Jesús no está diciendo que no debemos hacerlo, sino que debemos hacerlo de forma correcta. Porque para ver la paja, y la paja aquí es una idea de ver el pecado, ver el problema en la vida del otro, la paja aquí y la viga tiene esa idea, ¿no? Entonces él dice, ahora sí podrás juzgar a tu hermano para ayudarle a sacar la paja. No exactamente para condenarle, sino que para ayudarle a sacar la paja que está en su ojo. Así que conclusiones. Jesús no condena el juicio. Conclusiones primarias, ¿no? No que terminamos ahora. Jesús no condena el juicio. Jesús condena el juicio hipócrita.
Es decir, cuando uno juzga en aquello que también está siendo condenado. Lo mismo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, el versículo 1 y 2. Romanos 2, versículo 1 y 2. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Lo mismo, Pablo está aquí diciendo, pues para no juzgar de forma hipócrita, es decir, en aquello que uno mismo está siendo condenado. Aplicaciones: júzgate a ti mismo y vive según ese juicio, y luego juzga a tu hermano, pero no para condenarle, sino para ayudarle. Para ayudarle. Hay gente que no quiere ayuda, eso sí es verdad también. Pero si no quiere ayuda, pues ya es problema suyo. Entonces, la hipocresía nos hace inútiles para los demás. ¿Te das cuenta? La hipocresía nos hace inútiles a los demás, porque nos impide ayudar a los demás. Porque si no estamos viviendo lo que estamos hablando, no podemos ayudar a aquellos que tienen problemas. Y sabemos que el problema del hombre es el pecado. Pero si no estamos viviendo según el Evangelio, caímos en una hipocresía y no podemos ayudar a los demás. Porque solo podemos ayudar si no tenemos la viga en el ojo, si no nos estamos condenando a nosotros mismos. Así que la hipocresía nos hace inútiles para los demás, pero a la medida que vencemos la hipocresía en nosotros mismos, pues tendremos capacidad para bendecir, para ayudar a los demás, incluso juzgando. El mismo Pablo y Jesús, que condenan los juicios hipócritas, juzgan a esos hipócritas. Porque resulta que el creyente también está llamado a juzgar. Por eso nuestro título, El amor también juzga. Y quiero ahora compartiros un par de versículos que nos ayudarán a ver que de hecho estamos llamados a juzgar como creyentes a una serie de cosas. Primero, los falsos profetas. Somos llamados a juzgar los falsos profetas. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La iglesia, por amor a Cristo, por amor a sus miembros, tiene el deber de saber quién es oveja y quién es lobo. Y cuando se sabe, hay que apuntar, identificar, para que el lobo salga. Porque si conocemos al lobo, le reconocemos, pero no le quitamos de en medio, se queda ahí haciendo daño. Así que ejercer el juicio es una obligación de la iglesia que ama y de los hermanos que aman. Estamos llamados a juzgar doctrinas. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 dice: antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5, 1. Es decir, juzga todo, examina todo y retiene lo que es bueno. Hombre, para examinar una cosa uno tiene que juzgar. ¿Qué hay de malo ahí? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué está bien? ¿Qué no está bien? Entonces retener lo bueno y lo malo no. Esto requiere juicio de valores. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. El Señor nos llama a juzgar los espíritus. Amados, Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo.
¿Cómo probamos los espíritus? Pues lo juzgamos. Buscamos saber lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo con las Escrituras, en lo que una persona está hablando. Porque daros cuenta que cuando hablamos aquí de juzgar doctrinas, juzgar espíritus, luego juzgar profecías, esas cosas se nos vienen ¿cómo? Por medio de personas que no vienen volando. No vienen volando. Vienen por medio de una persona que está en YouTube dando una charla, un pastor de alguna iglesia, un predicador de no sé dónde, una persona que está en la calle que empieza a hablar. ¿Me explico? Que eso no viene de la nada, son las personas que son utilizadas para enseñar falsas doctrinas, son personas las que son utilizadas con un espíritu que no es de Dios. Son las personas que son utilizadas para profetizar lo que no es de Dios. Entonces uno con conocimiento de la Biblia, con conocimiento de la palabra, con sano juicio, pues juzgará lo que está escuchando, juzgará lo que está viendo y sabrá identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es bueno, lo que es malo, lo que está bien, lo que no está mal, haciendo un juicio de valores. Entonces, aquí estamos hablando aún de juzgar profecías, juzgar espíritus, juzgar doctrinas, y no más bien personas, sino aquello que está pasando. No son juicios personales, es lo que se está haciendo, es lo que está siendo dicho, es lo que está siendo hecho, lo que se está juzgando. Y así hay que hacerlo. Primera de Corintios, por ejemplo, capítulo 14, versículo 29. Dice que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 29. Aquí se nos enseña a juzgar las profecías. Que 2 o 3 hablen y los demás juzguen. Es decir, que el pastor, el hermano y el otro hermano predique aquí y que los demás juzguen si lo que el pastor está predicando, el otro y el otro hermano está predicando, pues viene de las Escrituras o no. Y si no viene, hay que cortar. Primero de Corintios capítulo 5, versículo 12 y 13, se nos enseña a juzgar a aquellos que viven en pecados impenitentes. Primero de Corintios capítulo 5, versículos 12 al 13. Dice, pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? Dijo Pablo. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Vosotros expulsad al malvado. Porque había un problema de pecado impenitente en la iglesia de Corinto. En el capítulo 5, Pablo se nos explica lo que estaba pasando y dice a la iglesia, mira, vosotros tenéis que juzgar lo que está pasando ahí, y esa persona que está en pecado impenitente, pues tenéis que hablar con ella y tenéis que juzgar a ella y expulsarla de la iglesia. Porque no está bien que eso se quede así, porque eso está mal, eso es un pecado impenitente, la persona no se ha arrepentido, así que no se puede aceptar eso. Con aquello de que no debemos juzgar a nadie, porque el Señor juzgará y está juzgando ya por medio de su iglesia. Así que como creyentes tenemos la obligación de ejercer juicio de valores sobre el bien y el mal. Y el bien y el mal lo practican las personas. Tenemos que saber lo que es pecado y lo que no es. Tenemos que saber cómo vivir y cómo no vivir. Por eso el amor también juzga. El amor también juzga. Eso no es una cosa mala, eso es una cosa buena, sino... La verdad, hermanos, amigos, es una tontería muy grande decir que uno no puede juzgar. Porque
cualquier opinión que tengamos respecto a cualquier asunto es un juicio. ¿Me explico? ¿Qué piensas tú respecto al aborto? Pues puedes pensar tú que es bueno o malo. Ya estás juzgando. Ya has hecho un juicio de valores. ¿Qué piensas tú respecto a cómo actúa el gobierno en estos días de pandemia? Pues mira, yo pienso eso y aquello. Pues ya has hecho un juicio. Y es que no está mal. Si uno no lo hace, pues no tiene capacidad de discernir las cosas. Entonces, el juicio forma parte de la vida en general. Ya veremos algunos cuidados que tenemos que tener en cuenta al juzgar, pero de primera es pensar que eso forma parte de la vida en general. Vivir sin juzgar no es posible. Y más la iglesia, que tiene que juzgar, pues, una forma de vida coherente con las Escrituras. Eso es lo que tenemos que juzgar nosotros. Creemos en las Escrituras, en la palabra de Dios, y tenemos que juzgar para nosotros mismos, para mí mismo y para nosotros mismos como miembros de esa iglesia, pues lo que está bien de acuerdo con esas Escrituras y lo que no está bien. Lo que está bien lo aceptamos, lo que no está bien no lo aceptamos y enseñamos a que se cambie. Lucas capítulo 12, versículo 57. Lucas capítulo 12, versículo 57. Jesús hace una pregunta. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Jesús animando a aquellas personas a juzgar por ellos mismos lo que era justo y lo que no era justo. Así que el interés de Dios es que sepamos juzgar bien lo que es justo y lo que es injusto. Que sepamos separar bien lo que es pecado y lo que es santidad, y etc. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 15. Es interés de Pablo también como maestro que sus oyentes supieran discernir lo que él predicaba, lo que era bueno y lo que era malo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 15, él dice: os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. Pablo está diciendo a aquella iglesia: mira, yo os estoy hablando, os estoy escribiendo una carta, juzgad vosotros lo que estoy diciendo. Animando a sus oyentes a que juzgaran a él mismo, a ver si estaba coherente con lo que decían las Escrituras, como los bereanos hicieron en su momento, y leemos en Hechos. La verdad que estamos llamados a ejercer juicio, y eso tiene la verdad que hacernos temblar, para que lo hagamos de la forma correcta, con la mansedumbre y compasión correctas. Pero no nos puede impedir de hacerlo. Tenemos que temblar al hacerlo. Pero ese temor no nos puede impedir de hacerlo. Tenemos que hacerlo con mansedumbre, compasión, sabiduría, pero hay que hacerlo. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 1 al 6. Aquella iglesia tenía un problema de litigio. Es decir, dos personas dentro de la propia comunidad que estaban yendo al juzgado común para tratar de temas y problemas que ellos tenían. Eso es un litigio, ¿no? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 6, se nos cuenta lo que Pablo dijo a aquella iglesia que estaba en esta situación. Dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Mira lo que Pablo está diciendo a aquella iglesia.
vosotros estáis ahí llevando cosas vuestras al juzgado común y no os dais cuenta que vosotros vais a juzgar todo el mundo, pero no solamente el mundo, sino a los ángeles también. Mira la incompetencia de aquella iglesia, ¿no? De aquellos hermanos, que tendrían que juzgar al mundo, pero están llevando sus cosas para que el mundo se las juzgue para ellos. ¿Ves? La contradicción, la inversión total. Y Pablo dice, ¿no hay nadie sabio ahí de entre vosotros que pueda administrar esta situación? Por favor. Puede llegar a ocurrir esos casos y es una vergüenza para la iglesia. Sigue Pablo. Si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Llena de preguntas Pablo a aquella iglesia respecto a ese tema. Y dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Que la iglesia, los creyentes, vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles. Eso es lo que nos informa aquí. Y dice, cuanto más a esos asuntos de esta vida. Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo, lo que decía antes, ¿no? Eso puede llegar a ocurrir, desgraciadamente, pero para vergüenza de la iglesia. Como aquella iglesia de Corinto estaba avergonzada en su comunidad en su momento, aunque fuera una iglesia, eso era una vergüenza para ellos. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga? Y esto ante incrédulos. Así que estamos llamados a ejercer juicio uno con los otros, al mundo y a los propios ángeles en su momento. ¿Ves? Que lo que dijo Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados, tiene que ser comprendido dentro de su contexto cercano y dentro del contexto más amplio de todo el Nuevo Testamento. Porque sí, el Señor nos llama a juzgar. Y aquí quiero hacer 4 aplicaciones finales, 4 tips, ¿no? 4 tips para un buen juicio, basado en lo que hemos estado aquí hablando. Primero, no juzgues precipitadamente. No juzgues precipitadamente. Estamos llamados a ejercer juicio, pero no lo hagamos de modo precipitado. Cuidado con los impulsos, con las apariencias y etc. Hazte preguntas, ¿no? ¿Tienes toda la información necesaria respecto a lo que estás pensando, lo que estás ahí analizando? ¿Has escuchado en un problema todas las partes? Lo que uno tiene que decir, lo que el otro tenga que decir, lo que el otro tenga que decir. ¿Tienes toda la información o has escuchado una parte? ¿O tienes la información de todos los que están involucrados? Estás basando tu juicio en un par de intuiciones, en tu experiencia personal, en lo que los otros dicen o en hechos concretos. Porque tú puedes, y yo también, tener una excelente experiencia, pero ni todos los casos son los mismos casos. Yo como pastor he lidiado con mucha gente y muchos problemas, pero yo no puedo partir de un juicio, yo no puedo dar un juicio respecto a algo basado en las experiencias que ya he tenido con otras personas, porque cada persona es una persona.
No puedo basarme en intuiciones, ni mucho menos. Y ni mucho menos en lo que los otros están diciendo, porque los otros dicen muchas cosas, ¿verdad? Es decir, no juzguemos precipitadamente. Tenemos hechos concretos respecto al tema al cual estamos abordando. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice: no juzguéis, Pablo diciendo, no juzguéis antes de tiempo. No juzguéis antes de tiempo. Es decir, precipitadamente. Y dice más: esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Es decir, si tienes dudas, espera. No piensa, no forma ningún juicio de valor en tu cabeza si tienes dudas respecto a algo, a alguna persona o lo que sea. Porque si hay dudas no hay seguridad, no hay razón. Y simplemente no hay nada que hacer, no hay juicio a dar. Al fin de todo, el Señor juzgará. Pero si tenemos hechos concretos, con eso podemos trabajar. Segundo tip, no seas hipócrita. Eso ya hemos dicho, ¿no? Jesús, ese era el centro del mensaje de Jesús, de la enseñanza de Jesús. Es decir, cuida primero tu vida, querido amigo, querido hermano. Cuida primero tu vida. Y aquí hablo para mí mismo. Que cuide yo primero de mi propia vida. Miremos primero en vivir nuestras vidas de manera santa y justa. Tratemos primero nuestros pecados. Y después vamos a poder ayudar a los demás en lo que ya hemos superado. No es que vayamos a dejar de pecar algún día o lleguemos a un estatus de perfección. Siempre estamos mejorando, pero en aquello que ya hemos vencido podemos ayudar a los demás. O en aquello que estamos venciendo podemos ayudar a los demás. Pero tenemos que estar venciendo, porque no podemos decir a los demás lo que tienen que hacer si nosotros mismos pues no lo practicamos. Así que cuidemos primero nuestras propias vidas. No seamos hipócritas. Tercero, no seas un verdugo. ¿Sabes lo que quiero decir? Una persona cruel y sin piedad que está siempre ahí pendiente, de no dejar escapar nada. ¿Sabes? Aquella persona que está mirando con lupa todas las cosas, a ver lo que está pasando. Listo para... Cuidado, porque con la misma medida que juzgamos, seremos juzgados. Y 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, pues nos informa que todos seremos o todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 nos informa que el juicio empieza con la iglesia. Y por último, 4, ten compasión. Actúa con mansedumbre y espíritu perdonador. Acuérdate que el objetivo primero de un juicio no es condenar a una persona, sino ayudarla. Muchas veces, como ya he dicho, uno no quiere ser ayudado. Y como en el caso de Corintios capítulo 5, por ejemplo, que Pablo dijo, expulsa a esa persona porque no quiere arrepentirse. Pues eso llega a ocurrir. Pero el objetivo primero es ayudar a la persona. Ten compasión, mansedumbre y espíritu perdonador. Se juzga y condena ideas, comportamientos, etc., pero con interés de ayudar. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que terminamos aquí. Era una enseñanza o es una enseñanza respecto a juzgar o no juzgar. ¿Qué hacer? Escuchamos tantas cosas y en este mundo que vivimos tan falto de valores morales, siempre se nos informa, ¿no? Que no podemos juzgar a nadie, porque cada uno vive su vida. Vale, que cada uno pueda vivir su vida, pero la iglesia, nosotros, tenemos que saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que es cierto, lo que es un error, lo que es de parte de Dios y lo que no es de parte de Dios. Y para eso hace falta juicio de valores respecto a un montón de cosas. No significa que no vamos a querer las personas que no se adecuan a lo que pensamos que es lo correcto, lo que es la correcta forma de vivir. No, seguiremos queriendo a las personas. Pero lo correcto es lo correcto y no se puede abrir manos de eso. Así que 4 tips finales, No juzguemos precipitadamente, no seamos hipócritas, no seamos un verdugo y tengamos compasión y espíritu perdonador. Amén. Nos ponemos en pie y oramos. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo, poder compartir tu palabra, esa enseñanza respecto al juicio y al amor, la necesidad que tenemos como iglesia pues, de ejercer esto que a veces no nos gusta y nos hace temblar porque es demasiado serio y nosotros mismos estamos también en tela de juicio siempre y seremos juzgados por ti mismo porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que ayúdanos, Señor, a vivir de forma digna, santa y justa en este mundo y entre los hermanos. Ayúdanos a quitarnos las vigas de nuestros propios ojos y que con compasión, con sabiduría, no de forma precipitada, con mansedumbre, podamos ayudar a los demás de manera firme. Y si hace falta, Señor, incluso dura en algunas ocasiones, pero que lo hagamos para la gloria de tu nombre y siempre para ayudar a aquellos que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús.